Cierto que en la situación actual las administraciones públicas se ven obligadas a innovar y sobre todo vamos a centrarnos en el papel como motivador, como sobre todo como sujeto activo de innovación que tiene la administración pública, y con quién mejor para hablar de este papel innovador de la administración que con el director general de la Fundación COTEC, con Jorge Barrero, que afortunadamente puede dedicarnos hoy un rato, aunque sea a través de Zoom. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Era No sé si se me escucha fundamental, bien. sí, se escucha perfectamente. Era fundamental tener su testimonio, aunque pudiera ser a través de estas nuevas tecnologías, porque queremos analizar cuál es el aspecto esencial que tiene la administración pública o que va a tener la administración pública en esta época post-COVID, ¿no? A la que nos enfrentamos ahora. Bueno, en realidad la situación, lo que ha provocado el COVID es acelerar una serie de fenómenos que ya se venían produciendo y que ya estaban teniendo un impacto en la reflexión sobre el papel del sector público. Al menos esa es la visión que tenemos en COTEC, ¿no? Ahora está más claro que nunca que nos enfrentamos seguramente a una encrucijada. Una encrucijada, nosotros la resumimos de una manera un poco radical, pero bueno, yo creo que es más sencillo, se me va a entender bien si lo hago así. Hay dos futuros posibles. Hay un futuro que es público-privado y que seguramente exige una reinvención de la relación entre lo público y lo privado. Y hay otro futuro que yo particularmente considero distópico, en el que lo público cae en la irrelevancia. Y además cae en la irrelevancia no por un plan malvado para destruir el sector público, sino porque estamos viendo cómo el sector privado y una parte particular del sector privado en el ámbito de la economía digital está teniendo una espectacular eficiencia en resolver algunos de los retos que el ciudadano demanda. Y bueno, pues como consecuencia de esa eficiencia en la resolución de los problemas, están algunas de estas grandes empresas empezando a ocupar un papel que yo diría que puede ya hablarse de pseudoestados o reguladores de facto, ¿no? Insisto en que no creo que esto forme parte de un plan, sino es la consecuencia de la escalabilidad y la capacidad de estas soluciones digitales. En el mundo hacia el que vamos, ese escenario en el que las grandes compañías digitales acaban haciendo las veces de administraciones, a mí particularmente no me parece para nada un utópico, sino más bien muy preocupante. Pero para hacer frente a esto debemos plantear una reinvención de la relación entre lo público y lo privado y una reflexión muy profunda sobre cuál es el rol, por ejemplo, del empleado público en el mundo. Exactamente, a eso quería preguntarle. ¿Cuál es el rol que tiene que tomar la administración pública en este momento que le están casi robando su espacio, ¿no? Pues desde COTEC pensamos que las reflexiones del empleado público no deben ser muy distintas al conjunto de los trabajadores, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que la inteligencia artificial, la automatización de muchísimas rutinas nos está invitando a comportarnos de una manera más humana en nuestro trabajo, porque es justamente en esas capacidades humanas donde todavía somos mejores que la máquina y probablemente lo vayamos a ser durante mucho tiempo. Con lo cual uno debería plantearse en su puesto de trabajo qué parte de lo que hace requiere esas capacidades diferenciales, ¿no? ¿Y cuáles son estas capacidades? Pues el pensamiento creativo, la capacidad de improvisación, la capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas complejos, la empatía, todas esas características que la máquina todavía no tiene, son aquellas en las que debería centrarse el trabajador humano. Esa es la gran oportunidad y esta gran oportunidad para todos y también para el sector público, con lo cual pues que cada uno haga un análisis, ¿no?, de a qué dedica su tiempo y pensemos que todo lo que es predecible, repetitivo, rutinario,
o que no exige algunas de las capacidades que yo he citado, pues seguramente a medio plazo será realizado por una máquina. Y no necesariamente será una máquina controlada por el sector público, y ese es el segundo de los problemas, ¿no? ¿Y qué buenas prácticas puede extraer la Administración de ese modelo de innovación empresarial que se está dando? Bueno, Cotec en sí misma es un modelo de cooperación público-privada. Nosotros tenemos dentro de la institución grandes empresas, pero también administraciones públicas, entre otras, por cierto, la Junta de Andalucía, que es un patrono de la casa desde hace muchísimos años y a la que aprovecho para agradecer también su apoyo. Y dentro de los foros que Cotec promueve internos de reflexión, precisamente la reinvención de la cooperación público-privada es una de las obsesiones que teníamos antes y más si cabe ahora, ¿no? Precisamente porque creemos que la salida a esta crisis implica una revisión de esta relación público-privada, ¿no? Y siempre decimos que lo primero que debemos hacer es dejar a un lado los estigmas o los estereotipos con los que venimos trabajando, porque, por ejemplo, la eficiencia o la innovación no creemos que sea un patrimonio exclusivo del sector empresarial, ¿no? Creemos que puede y debe haber una administración pública innovadora, pero a la vez también pensamos que el bien común o la responsabilidad de lo público no debe recaer exclusivamente en las administraciones. Creemos que las empresas deben ser responsables, deben tener un propósito, deben ser transparentes y deben también cumplir algunas de las características que normalmente atribuimos a las administraciones, con lo cual el aprendizaje mutuo, la fertilización cruzada entre ambos mundos es una de las grandes oportunidades. En particular, pues ¿qué lecciones puede aprender el sector público para innovar del sector privado? Pues bueno, una muy clara es el concepto de escalado, ¿no? Que es la manera de trabajar, por ejemplo, en la innovación industrial desde el inicio de las revoluciones industriales, ¿no? En ninguna industria las soluciones se diseñan desde el principio a gran escala o se implementan a gran escala. Existe una serie de etapas donde, a medida que tú vas superando hitos, vas asumiendo riesgos adicionales. Se ha visto ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas, pero es así como funcionan todas las industrias. A nadie se le ocurre poner un nuevo sabor de yogur en el mercado, en todos los supermercados de España, sin haber hecho previamente pruebas en el laboratorio, sin haber analizado los costes de la producción industrial o las aspectos de seguridad del nuevo producto, o haber testado con algunos consumidores o en algunos puntos de venta concretos cuál es la recepción del producto. Bueno, esto es lo que hacen las industrias, pero nuestra intuición es que no es la forma habitual de trabajar de las administraciones, ni de los gestores públicos, ni mucho menos de los reguladores, ¿no? Se legisla para todos y a largo plazo sin haber realizado previamente una serie de etapas de testeo que cada vez van a ser más necesarias. Y ahí hay un montón de instrumentos que Cotec propone, ¿no? Como por ejemplo la creación de sandbox regulatorios, el desarrollo de la compra pública e innovación, la apuesta por los pilotos, la apuesta también por la evaluación de las políticas públicas ex ante y a lo largo de cada política. O sea, que hay una caja de herramientas muy amplia que puede permitir el escalado de políticas públicas. Yo creo que es una de las, en este caso, lecciones que puede dar el sector privado al sector público, pero insisto en que también hay lecciones en el sentido contrario. Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias, sobre todo por eso, por ver ese papel, ¿no?, que tiene el sector público que puede aportar al privado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.